Hola chicos, a lo largo de estos días vamos a ver en algunos vídeos qué son los polígonos regulares, qué tipos tenemos y cuáles son sus características, y en el dibujo técnico cómo podemos construir cada uno de ellos y el porqué de la importancia de estos polígonos regulares. Lo primero que tenemos que hacer es entender qué es un polígono, qué es esto de un polígono. Polígono. Bien, pues la palabra polígono es una palabra compuesta del griego, ¿no? Que la podríamos dividir en poli y gono. Poli en griego significa muchos o varios, ¿vale? Muchos o varios. Y gonia en griego significa ángulo. Esto ya nos da muchas pistas de a qué llamamos polígono. Son figuras planas que tienen varios ángulos. Fijaos, si yo tuviese un único vértice, por ejemplo, este, bueno, pues ahí tengo un vértice que es un punto. Ahí no tengo ningún polígono ni nada. Si tengo dos vértices, yo los podré unir con un segmento, pero no tengo ángulos, ¿vale? Porque no es una figura cerrada. Pero en el momento que tengo un tercer vértice, vamos a llamar a este A, B, C, y los uno entre sí, ¿qué pasa? Que tengo una figura plana que ya sí que tiene varios ángulos, como podéis ver. Tendríamos el ángulo de A, el ángulo de B y el ángulo de C. Es decir, este es un triángulo, se llama triángulo porque tiene tres ángulos, y sería un polígono. Es decir, siempre que tengamos una figura que tenga ángulos en su interior, estaremos hablando de polígonos. Eso es un polígono. Un trapecio, por ejemplo, también es otro polígono, ¿no? Porque al final es una figura cerrada que tiene varios ángulos en su interior. Incluso cualquier figura irregular. Realmente, si yo tengo una figura que es así, a eso también lo podríamos llamar polígono, porque en su definición cualquier figura cerrada que tenga ángulos, como estos interiores, por ejemplo, este y este, pues la llamamos polígono. Dentro de los polígonos diferenciamos específicamente unos que se conocen como polígonos regulares. ¿Qué diferencia hay entre un polígono cualquiera y un polígono regular? Bueno, pues que los polígonos regulares, la característica principal que tienen es que todos sus ángulos son iguales. Todos sus ángulos son iguales. Y de esta característica, para que se cumpla esto, que todos los ángulos son iguales, y lo vamos a ver en los siguientes vídeos, tiene que cumplirse otra característica, que es que todos sus lados van a ser también iguales. Todos sus lados son iguales. Si los lados no fuesen iguales, no podría ser que se cumpliera esta característica que deben cumplir todos los polígonos regulares, que todos sus ángulos sean iguales. No podría darse. Y por ende, si además de ser todos sus ángulos iguales y todos sus lados iguales, ¿qué va a ocurrir también? Que sus ángulos centrales también son iguales. Hemos visto que para tener un primer polígono lo que necesitamos son tres lados. El polígono más sencillo es el triángulo. Bien, entonces ahora os pregunto, ¿cuál sería el polígono regular más sencillo, con menos lados? Pues vemos que es el triángulo,
¿Y cuál es el único triángulo que tiene sus tres ángulos iguales? Bueno, como los ángulos de un triángulo forman 180 grados, para que los tres ángulos sean iguales solo puede ser un triángulo cuyos tres ángulos sean de 60, 60 y 60. ¿De qué triángulo estamos hablando en ese caso? Bueno, pues de un triángulo equilátero. Si yo tengo aquí AB, un lado AB, con la medida de este lado, tendré aquí el vértice C y en este, fijaos, este polígono se cumple que todos los ángulos alfa, beta y gamma son exactamente iguales, ¿no? Alfa, que es igual a beta, que es igual a gamma, es igual a 60 grados. Todos sus ángulos son de 60 grados. Para que se cumpla que todos estos ángulos son de 60 grados, obligatoriamente sus tres lados tienen que ser iguales. ¿Y qué es esto del ángulo central? Fijaos, hay un punto dentro del triángulo en el que las distancias a todos los vértices son las mismas. Ese punto se llama centro del triángulo, ¿vale? Y fijaos, los ángulos centrales son estos. Este y ese. Un ángulo central siempre suma, como es una circunferencia entera, ¿no? Un ángulo cerrado de circunferencia, sumarían 360 grados, ¿no? Porque una circunferencia tiene 360 grados. Pues en este caso, como divido entre tres vértices que tiene, lo que tendré es 120 grados, 120 grados y 120 grados. Por lo tanto, el primer polígono regular, el más sencillo que podemos obtener, es el triángulo equilátero, que tiene, recuerdo, el triángulo equilátero, sus tres lados iguales, sus tres ángulos iguales, y por lo tanto los tres ángulos centrales son iguales también. Pues esto me ayuda para enumerar los tipos de polígonos regulares que nos podemos encontrar y sus nombres. Tened en cuenta que primero tendríamos el triángulo equilátero, cuadrado, luego el pentágono, el hexágono, el heptágono, el octógono. Todos cada vez tienen ángulos más abiertos y más cantidad de lados. Entonces podemos decir que los polígonos regulares realmente son infinitos, porque puedo tener infinito número de lados. ¿Y cuál sería la figura que tenemos? Fijaos, de manera muy rápida. Tenemos, por ejemplo, un pentágono, que es así. Tenemos luego un hexágono, que es así. Luego tenemos un heptágono, que es, bueno, así, más o menos. ¿Veis? Cada vez va teniendo mayor número de lados y las figuras, ¿no? Como que se van haciendo más redonditas. Luego tendría el octógono, ¿no? Que el octógono ya es así. Fijaos, cada vez se van haciendo más redonditas. Si el número de lados tendiese a infinito, fuesen infinitos lados, ¿qué figura tendríamos? Realmente la circunferencia. Por lo tanto, los polígonos regulares son infinitos. Voy a pasar a hacer una enumeración de los polígonos regulares que vamos a estudiar y luego veremos en sucesivos vídeos cuáles son sus características y cómo se construyen, cómo podemos construir estos polígonos regulares. El más sencillo hemos dicho que es el triángulo equilátero. Triángulo equilátero. La palabra equilátero, equi, igual, látero, lados iguales. Triángulo equilátero, el que tiene los tres lados iguales y por lo tanto los tres ángulos iguales. Que hemos visto que tiene esta forma. ¿El siguiente cuál sería? Primero de tres lados, luego el siguiente de cuatro lados. ¿Cuál será? Que tenga los cuatro lados iguales y los cuatro ángulos iguales. Es el cuadrado. Este. Cuadrado. Entonces el equilátero es de 3, el cuadrado es de 4. Vamos por el de 5. Cuando tenemos un polígono regular cuyos 5 lados son iguales y sus 5 ángulos son iguales, estamos hablando del pentágono.
pentágono, que tiene esta forma. Un pentágono regular. Este es el de 5. Cuando tenemos 6, estamos hablando del hexágono. Hexágono. Que tiene esta forma. Y 6 lados iguales y sus 6 ángulos de dentro son iguales. Luego tendré el heptágono. Heptágono, que es aproximadamente, así. Es aproximadamente así, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados iguales. Luego tenemos el octógono. Octógono, que es de 8. Y luego tendríamos otros que no los voy a dibujar, que son el eneágono. Os los escribo aquí, ¿vale? Eneágono, también conocido como nonágono, que es de 9. El de 10 sería el decágono, que es de 10. El de 11 sería undecágono. El de 12 sería dodecágono. ¿Vale? Este es el de 11, el de 12. Y así como os he dicho, subiendo el número de cada... Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuanto más lados iguales tenga, o sea, cuanto más subamos el número, tendremos mayor número de lados y estos ángulos de dentro serán cada vez mayores. Fijaos, en los primeros se ve muy fácil. El triángulo, pues tenemos 60, 60, 60. El cuadrado tenemos 90, 90, 90. ¿No? Luego el pentágono, pues igual, 120, 120, 120. Y así. Y bueno, estos son un poco las primeras características y un primer acercamiento a lo que llamaríamos polígonos regulares. Como ya os he dicho, en vídeos sucesivos vamos a coger cada uno de estos polígonos y vamos a ver sus características y cómo lo construiremos para poder utilizarlos en dibujo técnico.